Estamos de regreso, queridos amigos, después de 3 minutitos de comerciales. Gracias por su paciencia. Estamos aquí con nuestro invitado de lujo, el doctor Mauricio Miranda Vargas. De verdad que es un lujo tenerlo, porque quién mejor que él con la amplia experiencia que tiene. Y les cuento un chisme, porque yo sé que, bueno, que les gusta. Él también estuvo de conductor en tiempos de pandemia, así que la entrevista está muy buena. Mi querido Mauricio, bienvenido a PBO Salud, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chantal? Felicitarte también por el programa. Y bueno, claro, regresar a ser parte de la televisión, de comunicar, es lo mejor, porque a través de la comunicación también educamos y ayudamos a prevenir enfermedades. Sí, además te cuento que estamos llegando hasta rinconcitos bien alejados. O sea, nos llaman. Yo tengo mucho cariño así por mis amigos de Arequipa, que todos los días hay alguna llamada de Arequipa. Espero que se vayan sumando también los otros departamentos. Así es. Y llegamos a muchos distritos, y por cable, por radio, en YouTube también. Recuerden que acá en la esquina ustedes tienen el QR donde pueden compartir el YouTube. Bueno, hoy el tema es importante porque muchos pensamos en operarnos, pero no sabemos si somos aptos, no somos aptos, cuándo operarnos. Pero explícanos, ¿de qué trata la cirugía láser para los ojos? La cirugía láser es aquella técnica que va a ayudar a poder moldear la córnea, que es un lente natural que tenemos, y que a través de moldear la córnea vamos a poder tallar y corregir defectos visuales como la miopía, que es el defecto visual más común, la hipermetropía, el astigmatismo, y hoy en día también, desde hace unos años, hay unas plataformas que nos ayudan a corregir la presbicia, ¿no? Esa necesidad de usar unos lentes de cerca cuando nunca usamos lentes y después de los 50 años tenemos que estirar el brazo para poder enfocar. Bueno, pero se dice que ya conforme van pasando los años, a los 20 tenemos cierta medida, a los 30 va cambiando, y siempre se dice que a los 40 ya la cosa se nos complica. ¿Eso es verdad? A ver, uno nace con una predisposición genética, si es que papá, mamá, los abuelos, hasta la tercera generación por parte materna y materna, tienen algún defecto visual. ¿A qué se refiere con eso? Que sean miopes, que vean o sean cortos de vista, que no vean de lejos, que tengan un nivel de distorsión visual, que tengan un problema de enfoque, ¿no? Todo eso genera lo que se llama un defecto refractivo. Entonces, si el niño o la niña nace, normalmente los niñitos nacen con un problema llamado hipermetropía, porque son chiquitos los ojos y el ojo al hacerse chiquito también genera un problema de distorsión visual natural. Con el transcurso del tiempo, y el niño va de niño a adolescente, aparece, digamos, un defecto visual si es que realmente lo tiene heredado, porque hay gente que tiene visión 20/20 y no requiere de uso de lentes. Es ahí donde realmente la primera atención debe ser hecha a los 3 años de edad, porque el niño o la niña ya puede decir al oftalmólogo si está viendo bien o no por uno o ambos ojitos. Entonces, si una persona no corrige ese defecto visual entre los 3, 7, 10 años de edad, difícilmente el padre sabe o podría preguntarle al niño, ¿estás viendo bien? Si yo me tapo un ojo y enfoco por el otro ojo, el niño supuestamente ve bien, pero de repente un ojo de esos se queda rezagado, no madura, no genera toda la potencia visual. Es ahí donde la gente dice, oye, ahora soy miope. Tengo 18 años, quiero operarme y recién me doy cuenta que soy miope. No, no te has dado cuenta que recién eres miope. Tú has tenido la miopía anteriormente, solo que no te la trataron, ¿no? Y esto puede generar también de que la visión baje y genere lo que se llama el ojo perezoso. Pero es que de verdad que uno no se da cuenta. Yo me enteré que necesitaba lentes en el colegio, porque de verdad pensé que no me hacía falta, o cuando me cambian de sitio, porque me gusta sentarme adelante, cuando me voy atrás, cuando hacíamos los trabajos grupales, me doy cuenta que no veo. Ya. Como yo era pequeña, me sentaban adelante, y bueno, sigo pequeña, y nunca sufrí, pero cuando me mandan a hacer los trabajos y me entero que era miope. Exactamente, y probablemente seas miope y tengas algún grado pequeño de repente de ambliopía, ojo perezoso. Un ojo debe enfocar al 100% y quizás el otro ojo no llega a esa corrección total. Tenemos una llamada desde Sullana, nuestros amigos de Piura también que siempre nos acompañan. Señor Jorgito, adelante con su llamada, un abrazo para usted. Buenas tardes, Chantal, gracias. Doctor, buenas tardes, también. ¿Qué tal? Tengo 70 años. Sufro de astigmatismo fuerte, ¿no? Hace años. El ojo izquierdo prácticamente es nulo. ¿Entro yo ahí en los pacientes para poder ser operado con la cirugía láser? Buena pregunta. Bien, la cirugía láser o cirugía refractiva, que corrige estos defectos visuales, es indicada entre los 18 a los 40 años de edad. Y quiero hacer aquí una cápite. ¿Por qué? Porque es la edad en donde uno puede realmente tallar
y mejorar y dar esa calidad visual a tiempo prolongado. Cuando ya un paciente está entre los 50 años en adelante, normalmente se le explica al paciente que hay otra tecnología que va a corregir ese defecto visual, y esta es la cirugía facorrefractiva, o sea, quitar el cristalino natural que tenemos dentro del ojito, que es el segundo lente que tenemos, que está por detrás de la pupila, y así tenga o no tenga catarata, esté nublado, se puede reemplazar ese cristalino por un lente premium, un lente de alta gama, por decirlo de esa manera, un lente intraocular, donde se pueda corregir, en este caso, el astigmatismo, porque hay que estudiar bien y entender bien el astigmatismo. La gente a veces pregunta, ¿el astigmatismo qué es? Tú tienes a tu niño que voltea la cabeza constantemente para enfocar. Es esa aberración de ángulo, de grado, que conlleva que obviamente la curvatura de la córnea no sea cóncava y convexa completamente, y eso genere ese tipo de distorsión cilíndrica, me refiero. ¿Por qué cilíndrica? Porque tiene un eje que varía. El miope es aquel que no ve de lejos, y el hipermétrope es aquel que también tiene dificultades de visión cercana e intermedia. Entonces, si usted tiene astigmatismo y tiene 70 años, lo que podríamos hacer, y lo que se tiene que hacer primero, es evaluarlo usted para ver que no haya catarata. 1. 2. ¿Qué grado de astigmatismo es? Si es un astigmatismo inducido, aberrante, contra la regla, con la regla, si es un astigmatismo muy alto o no, porque los pacientes que tienen astigmatismo muy altos normalmente cursan con un defecto visual llamado hipermetropía, y a la vez también puedan tener una deformación de la córnea llamada queratocono, cuando el astigmatismo está aumentando en el transcurso de su vida, ¿ok? Entonces, ¿sí se puede corregir niveles de astigmatismo? Sí se puede. Con láser, a la edad de usted, no se recomienda. Lo que podría aconsejarle a usted es que podríamos evaluarlo y ver la posibilidad de implantarle un lente intraocular tórico, y con ese lente intraocular tórico se podría corregir el astigmatismo, y de paso, si tiene catarata, se elimina el problema. O sea, con eso soluciona dos problemas. Sí, dos problemas. Pájaros en tiro, así que qué mejor solución. Correcto. Además, qué lindo como lo has explicado. Encantado. Así es. Y sabes que me quedé pensando, a mí en algún momento me diagnosticaron el queratocono frustro. No. Sí. El queratocono frustro es aquella irregularidad a nivel de la superficie de la córnea, lo que llamamos nosotros el estudio topográfico de elevación, de curvatura, ¿no?, de la córnea, que tiene algunos parámetros de grosor y también de ángulo que puedan dar o puedan darle al oftalmólogo la predictibilidad de decir, esta córnea puede generarse, se puede incurvar mucho más y puede bajar la visión. Normalmente este tipo de queratoconos inducidos o iniciales cursan con pacientes que tienen alergias oculares permanentes, tienen blefaritis también, y eso genera que el niño o la niña o el paciente se frote el ojo. Y yo siempre digo que la córnea es un tejido plástico, no es duro. Entonces, si uno frota la córnea, la está deformando. Y esa deformación también puede ser mecánica. Y ahí genera, obviamente, lo que se llama una ectasia corneal o un queratocono. Porque el queratocono tiene varias causas, ¿no? Y podríamos, así como para poner un ejemplo práctico, tener un acrílico hermoso, limpio, mientras no lo toquemos. Y si lo vamos como que arañando, se van a quedar las marcas y se va dañando. Y ya no está transparente. Exactamente. Y no solo la transparencia, sino también el grosor de ese acrílico, el grosor de esa córnea, ¿no? Porque recordemos que el ojo humano funciona como una cámara fotográfica, donde tenemos un primer lente y tenemos un lente interno, que es el zoom, y tenemos la retina, que es donde se traduce la imagen. Entonces, si se daña el primer lente o se daña el lente secundario, la visión va a estar comprometida. O sea, en mi caso, ¿sería candidata para hacerme láser? No. Yo no opero pacientes que tengan antecedentes familiares o que tengan un queratocono activo o frustro, porque nadie me va a asegurar la predictibilidad de cómo esa córnea se va a ir transformando en el transcurso del tiempo. A esos pacientes, primero los evalúo, les pido una microscopía especular, una topografía de elevación en 3D, y definitivamente, si es que la enfermedad, en este caso, el antecedente o la interrogación de que esta córnea puede degenerarse, pasada una cierta edad, se le puede hacer un implante de anillos intraestromales a través de un láser llamado el femtosegundo, o aprovechar de hacerle una cirugía que se llama la lensectomía, se reemplaza el cristalino y se le corrige la curvatura a través de unas microincisiones. Interesante. O sea, todo tiene solución contigo. Hay soluciones, ¿no? Hay soluciones que uno puede dar y que en el transcurso ya de 25 años de médico y 20 de oftalmólogo uno aprende, ¿no? Y empieza a comprender también la maravilla de lo que es el ojo humano y la fisiología y fisiopatología del mismo. Bueno, y por eso también la especialidad, ¿no? Que llevan aparte la medicina,
todo, solamente en el abordaje del ojo, imagínate. Correctamente, así es. Y es bueno contarlo también, nuestros ojos son extensión de nuestro cerebro por el nervio óptico que viaja. Entonces es una parte muy delicada de nuestro cuerpo y que tenemos que cuidar. Exactamente, y también tiene un factor importantísimo en el aprendizaje cognitivo. Y justamente lo estamos hablando unos días atrás, lo voy a decir, con Vidawasi, y me decían los de Vidawasi, doctor, ¿por qué niños que no aprenden? Y no solamente el aprendizaje es la capacidad de poder leer, de poder captar y entender parte de la familia y el profesor o la profesora o el tutor, sino también esta capacidad de función visual que tenga el niño, porque si un niño no ve bien, ese niño no va a aprender bien, va a tener ya un desbalance motor y también cognitivo de poder captar las imágenes y poderlas traducir y por ende entender lo que está leyendo. Y eso genera ojo perezoso, ojo vago, estrabismos y otros tipos de problemas. Bueno, voy a aprovechar de meter mi cuchara acá también como terapeuta físico, que el trabajo óculo-manual es sumamente importante para poder aprender. O sea, sí, imaginen, importantísimo. Y ahora sí tenemos una llamada, vamos a recibirla desde el Callao, me dicen. Muy bien que se pusieron las pilas la gente de acá cerca, de Lima y Callao. Adelante con su pregunta, bienvenido a PBO. Hola, buenas tardes. Sí, una pregunta para el doctor. Yo sufro de glaucoma y catarata. Entonces me han revisado y me han dicho que mi pupila no dilata. Entonces, ¿tendría algún problema o me podría hacer el láser? ¿Qué solución me daría para este problema que tengo? Bien, y agradezco la pregunta. Mucha gente piensa que el láser lo corrige todo, que el láser es la maravilla y operando láser se corrige cualquier problema visual. Eso no es así. Hay diferentes tipos de tecnología específicas para diferentes tipos de patología ocular. El señor tiene catarata y tiene glaucoma. Diferentes tipos de glaucoma, por lo que el señor ha descrito, tiene ya una pupila que no dilata, ya hay una sinequia que hace de que la pupila no sea, digamos, en este momento una pupila permeable y respuesta hacia la estimulación de baja o luz que pueda haber, porque esa es la forma como el ojo se comporta como un diafragma, y de esa manera tendría un glaucoma crónico. ¿Sí? Un glaucoma crónico, determinar si es de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Lo normal es que sean crónicos de ángulo abierto, que es el glaucoma más común en el mundo. Y si tiene glaucoma y tiene la presión intraocular elevada, definitivamente su médico tratante debe manejarle el glaucoma con los medicamentos, gotas, y si no mejora con gotas, con cirugía, y hay diferentes tipos de cirugía para el glaucoma, las mínimamente invasivas y las invasivas dependiendo de cómo la enfermedad se desarrolle. Si yo con la gota logro que la presión intraocular sea estable, con la gota va bien y lo opero de catarata y no pasa nada. Pero si tenemos ya un nervio óptico dañado, una presión inestable, un pico de presión permanente y no genera que la presión target, o sea, la presión base, que uno desea tenerlo permanentemente en el paciente, esté fluctuando, entonces tenemos que hacer ya un tratamiento láser. Si es de un glaucoma de ángulo abierto, una trabeculoplastia láser selectiva, ¿no? Si es cerrado, una IP, una iridotomía periférica, y si todo eso fracasa, pues uno llega ya a la cirugía de la trabeculectomía o la trabeculoplastia, haciendo un túnel a través de la esclerita, de la parte blanca del ojo, para poder vaciar o bajar esa presión a través del humor acuoso. Y obviamente el último paso de una cirugía que pueda comprometer la visión de un paciente es con la implante de válvula. En mis pacientes, cuando llegan con glaucoma, si están controlados, le hacemos una facotrabeculectomía, o sea, hacemos un bypass, por decirlo así de esa manera, y hacemos la cirugía de catarata y el paciente queda bien. Pero me ha encantado que has dado como 6 soluciones aquí. Es que hay varias soluciones, es que realmente hay varias soluciones. Por eso digo, el láser, el láser, señores, hay un láser para tallar la córnea y corregir defectos refractivos. Hay otro láser que es el que se dispara en la mácula, en la retina, cuando hay problemas vasculares, ¿no? Cuando hay problemas de retinopatía hipertensiva, diabética, que comprometen la parte posterior. Hay láseres para hacer tratamientos no perforativos, digamos, o invasivos para el tipo de glaucomas. Entonces, el láser no es solo uno. Hay diferentes tipos de láser que tienen esa especificidad para cada patología. Sí, eso es importante saberlo, porque podríamos creer que es un solo aparato y que es un solo disparo, y tiene su proceso, su intensidad también, entonces, ese láser. Su intensidad y también el objetivo de uso. Así es. Por eso es importante que vayamos a un especialista. Correcto. Y además,
20 años como oftalmólogo. 20 años como oftalmólogo, 25 años como médico. Creo que es una de las profesiones que amo. Realmente me encanta tratar, conocer vidas. Cada paciente es una historia diferente y cada logro con cada paciente es un triunfo para uno y también para la familia del paciente. La característica que hemos tenido en este tiempo es que en Oftalmolima nosotros nos ganamos la confianza de nuestros pacientes porque la atención es personalizada. Y eso es la forma como hemos llevado la empresa y es como a mí también me gustaría que traten a mi madre o me traten a mí si fuera paciente. Bueno, acá creo que ya nos van inculcando eso desde nuestra alma mater, ¿eh? Así es. Otro dato que les cuento, que somos de la misma universidad, somos villarrealinos. Así es, que somos de la tenemos Villarreal. otra llamada, vamos a recibirla con cariño. Hola, se fue. Se fue. No tengan miedo, por si acaso, a llamar. No tengan miedo, que es acá totalmente gratuito. Y si no, pueden también mandar su mensajito de WhatsApp al +511 399 8000. Así que no pasa nada. Manden su mensajito de WhatsApp y también lo proyectan aquí en la pantalla. Algo que quiero acotar A ver. es que hoy en día en lo que vendría a ser la tecnología oftálmica en el mundo es una de las más avanzadas porque año tras año, y se lo digo yo cuando me gradué de médico oftalmólogo de hace 20 años, uno hacía cirugía incisional y implantaba el lente intraocular rígido, lo que se llamaba cirugía extracapsular. Y en ese cambio, a la fecha de hoy, tenemos justo la cirugía de ultrasonido mínimamente invasiva, que con una microincisión de 1.8 a 2.4 milímetros, uno puede entrar, quitar el cristalino y meter un lente intraocular sin hacer mayor incisión. Y ahora también con la cirugía láser es lo mismo, ¿no? Anteriormente se tallaba y se hacía una cirugía, digamos, de cortecitos en la córnea, y hoy en día con un femtosegundo, que es una terapia de burbuja, por decirlo así, se corrige de efecto. ¿Me estás diciendo que hacen un corte como que de 2 puntitos de lapicero? 2.4 milímetros. O sea, por eso, 2 puntitos Para de operar lapicero. catarata y en láser es una cirugía que te permite hoy en día ablacionar con los equipos que tenemos a una velocidad de 35 segundos promedio en tiempo real. Increíble. Tenemos ahora sí, ya no se arrepintieron, están llamando. Buenas tardes, bienvenido a PBO Salud. ¿Qué tal? Aló. Buenas tardes, señor Antonio, tardes. desde Arequipa. ¿Cómo está? Así es. Un abrazo para Sí, los amigos de justamente Arequipa. quería hacer una consulta. Por Bien. favor. A ver, acerca, yo soy un paciente que tengo miopía. Ya, y a la vez tengo principio de presbicia. Quería saber si soy candidato para una cirugía, ¿no? En este caso, una cirugía láser, ¿no? Para mejorar mi visión, ya que tengo la miopía de 3 a 4 grados. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 43 años. 43 años. Muy bien. Buena pregunta y buen paciente, porque los pacientes miopes retrasan un poco la aparición de la presbicia, ¿no? Un paciente miope se quita el lente y no ve nada de lejos, pero dice que tiene un buen enfoque de cerca, ¿no? Hasta que llega una edad en la cual ya esa visión de cerca se ve también comprometida. ¿Qué pasa? Entonces, anteriormente, hasta hace unos 10 años atrás, se hacía una cirugía con láser que era una monovisión. O sea, se corregía al ojo dominante y se le daba el full de corrección con el excimer láser, ya sea PRK, LASIK o femtosegundo, y al ojo no dominante se lo dejaba con una ligera miopización. En simultáneo, este paciente previo a la cirugía podía lograr la multifocalidad para hacer el enfoque de lejos y cerca. Pero cuando ya los pacientes llegaban a tener catarata, y la visión bajaba definitivamente por una condición que todos vamos a tener, que es catarata. Todos vamos a tener a los 70, 75 años, el 90% de la población mundial termina con catarata, ¿no? Entonces ya había una distorsión y había una mayor falencia de visión, porque con un ojo te veía de lejos y con otro ojo te veía de cerca. Si tapaba el ojo de lejos, no podía ver de cerca o de lejos con el otro ojo, porque ya había una distorsión de visión por la cirugía. Entonces, hoy en día lo que se ha... en consenso internacional y por experiencia ya también a través de muchas cirugías, es que se implanta un lente intraocular trifocal, multifocal, pentafocal, hoy en día también los famosos lentes intraoculares EDOF, que son de visión prolongada. Y estudiando bien al paciente y teniendo un buen candidato, se le puede a ese paciente corregir su miopía y su presbicia. En una sola cirugía. En una sola cirugía, en mis manos más o menos estamos hablando de 10 minutos de cirugía. 10 minutos de 10 cirugía. minutos. Y con unos cortes así. Pequeños y la chiquitos. recuperación en 48 horas. Increíble. La verdad me quedo sorprendida.
Yo justo quería preguntar sobre la seguridad. ¿Qué tan seguro es operarse con láser? Y el tiempo de recuperación. Excelente pregunta, porque eso me da a mí a hacer una pausa y decir lo siguiente. Muchas personas me dicen, doctor, lo veo en televisión y usted usa lentes, ¿no? Y usted opera, pero usted usa lentes. Exacto, por eso al principio dije, la cirugía refractiva láser no es para todo el mundo. Yo soy un paciente hipermétrope y astigmata. Con mis lentes yo llego a corregir full de cerca, full de lejos. Veo perfectamente bien y opero. Pero el astigmatismo que tengo yo, que es un astigmatismo con cilindro 6, que es alto, aunque se ve esto muy estético porque la tecnología hace que ahora el lente sea delgadito, ¿no? Todavía no hay tecnología láser, excimer, para que pueda tallar una curvatura de córnea como la mía. Por eso yo no me opero con el láser, o no me operé cuando era más joven con láser, porque hubiera tenido una pérdida de un 10% a 15% de mi visión, potencialmente hablando. Entonces estoy esperando a ser un poco más viejito y a que la tecnología avance un poco más para que haya ese lente intraocular tórico que tenga esa curvatura que hasta el día de hoy haya hasta base 4, no base 6, y de esa manera pueda corregir mi visión, porque lo que uno pretende es que como ve con sus lentes, vea sin ellos. Ese es el objetivo, ¿no? No, aparte me queda sorprendido con tu ética, porque algunos dirían, bueno, yo quiero igual operarme. Bueno. Y me opero porque no quiero usar lentes, me estorban, me fastidian. Correcto. Pero como bien claro me lo he dicho, Chantal, tú tampoco eres candidata. Y yo quisiera a veces no tener los lentes. Exactamente. Hay que ser siempre ético y siempre seguro, porque, vuelvo y repito, cada historia, cada paciente es un mundo aparte. Y a mí me gustaría que me traten de la misma manera. Entonces, siempre hablar con la verdad y con la expectativa y la predictibilidad, ¿no? Tenemos otra llamada, Mauricio. ¿Estás que la rompes hoy día con las llamadas? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a PBO Salud. ¿Qué tal? Buenas tardes, los saluda Jorge del Callao. Los chicos hoy están empoderados. Al doctor. ¿Qué tal, Mire, Jorge? yo tengo 53 años y quisiera saber realmente si yo puedo operarme, porque he estado averiguando en unos centros y me dice que la mayoría de personas a mi avanzada edad ya no se pueden operar. Okay. Yo utilizo lentes con 2 medidas, para ver de cerca y de lejos. Entonces quisiera saber si puede ser factible o qué me recomendaría o me sugiere el doctor. Gracias por la pregunta. Primero, evaluarlo. Hay que evaluar bien al paciente. Pacientes que son candidatos a una cirugía top, a una cirugía de avanzada, hay que estar muy seguro de que no haya ningún problema en la superficie corneal, que no haya ningún problema en la córnea, que tenga o no tenga catarata, se puede corregir, que no tenga ninguna aberración, que no tenga ojo seco, que no tenga patologías que puedan comprometer la función de la mácula, como diabetes o retinopatía hipertensiva o algún otro tipo de problema como degeneración macular. Todo eso hay que estudiarlo, y si el paciente es apto y no tiene ninguna complicación, entonces se hace una serie de exámenes, una serie de cálculos biofísicos, biomecánicos, y con eso uno puede, en el caso suyo, poderle brindar la posibilidad de colocarse un lente intraocular multifocal o un trifocal, y con eso usted podría tener una garantía y quedar contento de operarse y dejar los lentes definitivamente hasta el día que San Pedro nos llame, para ver de cerca y lejos sin ningún problema. Ahora, como le digo, en la nomografía o en la nomenclatura de esta tecnología hay parámetros, ¿no? Y los oftalmólogos, por eso nos entrenamos y vamos a congresos y estudiamos, porque año tras año mejora esa tecnología. Años atrás no se podía corregir una visión extendida y prolongada. ¿A qué me refiero con eso? A visión lejana, cercana, intermedia. Entonces se corregía una visión full, de lejos, con un lente intraocular monofocal. Si tenías astigmatismo, con un lente tórico. Y luego entró el multifocal, que te daba la posibilidad de enfoque de 6 metros a más y de visión cercana. Pero hoy en día el mundo trabaja con computadora, trabaja una visión intermedia. Todo el día. Entonces, esos lentes intraoculares hoy en día han venido, ya llegaron, han sido probados, han pasado por múltiples exámenes y pruebas de la FDA y la Academia Europea de Oftalmología, de la cual también soy miembro, y da esa precisión y esa garantía, pero primero escogiendo bien al paciente. A veces la gente viene, doctor, usted operó a fulano de tal y le puso tal lente, ¿me puedo colocar ese lente? Momentito, primero hay que estudiar bien y hay que ver si realmente su capacidad cognitiva de acomodación y adaptabilidad lo requiere.
¿no? Es como cuando llevas a tu carro y tienes un Mercedes-Benz y quieres poner un repuesto de repente a un Lamborghini y de repente lo malogras. Entonces, definitivamente tienes que estar consciente de cuáles son tus posibilidades y cuál de esas posibilidades es la mejor. O sea, me estás diciendo lo que más te demoras en la evaluación del paciente que la propia cirugía. Yo sí, porque ese es el resultado que tenemos en tantos años de gracias a Dios, de éxito y tener pacientes contentos, ¿no? O sea, no hay que operar por operar. Hay que operar sabiendo que ese paciente va a quedar bien y va a quedar contento, con la expectativa de lo que usted o lo que tú como médico le estás ofreciendo. Al máximo. Y Mauricio, ¿cuál es la edad que se recomienda para poder recibir una cirugía láser? Ok. Anteriormente, y eso es un tema interesante, en la clínica Barraquer, donde me formé, hubo estudios en el 85, bueno, yo todavía esa época estaba en el colegio, pero sí empezaron a hacer lo que se llama la queratostomía radial, ¿no? Que era tallar la córnea y hacer unos cortes milimétricos irregulares porque era tallando como picapiedra, pues, ¿no? A través de un microscopio. Y luego viene la lensectomía, el tejido de la córnea, y luego viene pues el excimer, que era la SIC, hacia los años 90, 92. Pero eso hacía un corte un poco gordito, como cortando jamonada, ¿no? Automatizada, y eso se llama el microquerátomo. Entonces generaba una visión estable, no predictiva hasta más de 10, 15 años, porque la córnea se consumía y el grosor era muy profundo. Entonces hoy en día, con la tecnología, hay un nuevo láser que se llama el femtosegundo, que es la nanotecnología, que ya no corta la córnea mecánicamente hablando, sino que hace un flap, digamos, directo, homogéneo, y que tiene una mejor o una menor disolución de grosor de la córnea. O sea, haces un tejido, haces un corte mucho más fino. Entonces, queda como una película. Queda como una película. Entonces, abres, expones la córnea, disparas el láser y vuelves a colocar en su sitio sin necesidad de puntos. Y eso genera también de que las células que están alrededor de la córnea, eso es importante entenderla, ¿no? Porque son las caliciformes que están hacia los 3, 9 horarios de la córnea, donde hay mayor células que producen y estimulan ese tipo de lubricación natural, no se vean afectadas. Entonces, la edad, si la refracción o la medida ha sido estable 2 años antes de los 16, 17, 18, se puede considerar pacientes de 18 años de edad. Ahora, si la visión, es decir, la medida, la fórmula varía, esperamos a los 20 años, y de los 20 a 40 años podemos estar seguros que se puedan operar. Luego, a los 40, hay un periodo que se puede hacer la cirugía facorefractiva, que es el implante de lentes premium, a partir de los 50 en adelante. O sea, lo máximo, ya no hay que... Tengo que esperar a los 40 ni a los 30. Dependiendo del caso, hay una solución. Obvio. Tenemos otra llamada en espera, vamos a recibirla. Acá de Lima también. Buenas tardes. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Mauricio Miranda? Igualmente, muchas gracias. Sí, la pregunta que yo tenía era... bueno, yo actualmente tengo 26 años y pensaba operarme más o menos a los 30 años. ¿Ya? Y mi preocupación era cuánto tiempo voy a tener buena visión antes de que vuelva a bajar de nuevo y voy a tener que usar lentes. Bien. Considerando que tengo miopía y astigmatismo. Excelente tu pregunta, Sí. Gracias, porque es una pregunta muy común que la hacen los pacientes. A ver, yo les explico de esta manera. Si tú tienes una miopía leve, 1, 2, 3 dioptrías, esa cirugía va a durar para toda la vida. Hasta que tengas tus 50, 55 años, que ya aparece la presbicia. Y eso va a pasar a todo el mundo, ¿no? Si tienes una miopía mayor, hay que hacer todo un estudio del grosor y de la curvatura de tu córnea. Y de esa manera ver y hacer un cálculo matemático predictivo para saber si con una sola cirugía esa cantidad de miopía se puede corregir. Cuanto mayor miopía y astigmatismo hay mayor consumo de energía del excimer y mayor consumo del tejido, que es el estroma de la córnea. Si yo lustro el zapato y el zapato está no muy sucio, lo lustro y queda impecable. Pero si el zapato tiene pH, entonces tiene algunas cosas ahí que hacen que esa suciedad no salga muy rápidamente, en algunos casos, dependiendo de la refracción inicial y de los estudios topográficos y queratométricos, podría hacerse un retouch o un retoque. Y ese retoque está incluido dentro del paquete para poder, digamos, subsanar, corregir cualquier defecto que pudiera quedar en víspera de hacer una miopización tardía, porque la miopía en este caso no es que haya vuelto a aparecer, sino que el grosor de la córnea y la refracción así lo ameritan. Entonces,
Eso es interesante porque yo eso lo explico a los pacientes y eso ya viene con experiencia quirúrgica. Entonces, pacientes que tienen -1, -2, -3 son felices. Pacientes que tienen astigmatismos también de curvaturas no tan altas a 1, 2 también quedan muy bien. Los pacientes que vienen con -5, -6, -7 y astigmatismo de 3, caso mío, bueno, puede haber la posibilidad de que tengan algún tipo de complemento. Te cuento que tenemos 2 preguntas de WhatsApp, vamos a responder una, yo te la leo. Dice: buenas tardes, una consulta. A mi esposa le realizaron un chequeo general de la vista para prevenir glaucoma, ya que mi esposa tiene diabetes. Le dijeron que su presión ocular estaba en la medida correcta. Le recetaron unas gotas lubricantes para la vista de una marca. ¿Se puede utilizar lubricantes para la vista de otra marca? ¿Cuál es la función de las gotas? Excelente pregunta. No todas las gotas lubricantes tienen la misma molécula. Hay gotas lubricantes que tienen que ser dirigidas y el especialista se da cuenta porque hay un ojo seco evaporativo, hay un ojo seco mucinoso, hay un ojo seco que tiene un tiempo de ruptura lagrimal con pérdida súbita, hay un ojo seco que tiene también complicaciones porque el paciente sufre de artritis o de síndrome de Sjögren o tiene problemas inmunológicos y eso todo afecta al sistema de la superficie ocular. Cuando uno habla de superficie ocular habla de los párpados, pestañas, conjuntiva y anexos, ¿sí? Y todo eso involucra una patología llamada síndrome de ojo seco. Entonces, las gotas que uno administra va de acuerdo al tipo de ojo seco que uno tiene. Y por eso en una entrevista anterior contigo hablamos del spa de ojo seco y del laboratorio de microbiología ocular. Porque lo que yo aprendí en mi formación en el extranjero es a poner nombre y apellido a la enfermedad. A veces nos quedamos solo con el nombre y nos olvidamos del apellido. Entonces tenemos que poner el nombre y el apellido de la enfermedad para ir directamente al mejor tratamiento. Llegan pacientes a la clínica y en la consulta que han tenido 5 o 6 gotas y ninguna les hace efecto porque ya hicieron una respuesta química que ya no toleran más gotas, porque ya la conjuntiva ha tenido una exposición a todos los medicamentos. Hay gotas con y sin preservante, hay gotas metilcelulosa, hay gotas de ácido hialurónico, hay gotas de hidroxiapatilcelulosa. Entonces, diferentes tipos de moléculas que uno tiene que, como especialista, determinar para darle al paciente la mejor. Bien interesante, porque uno diría, y eso para que se nos quite la mala costumbre de repente ir a la farmacia y comprarnos cualquier gota. Y automedicarse. Sí. Correcto. Tenemos otra llamada, la vamos a recibir. Aprovechen al doctor Mauricio Miranda, llamen. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería hacerle una pregunta al doctor respecto a lo siguiente. ¿Me escucha bien? Sí. Ya, mire doctor, por un familiar, por un tratamiento médico, ella cada cierto tiempo toma una medicina que se llama dexametasona, que no es otra cosa que cortisona. Entonces, ¿qué sucede? Ella, de un momento a otro, durante el tratamiento, ve nublado de día, totalmente nublado. No puede ver nada, por ejemplo, en un cuaderno, un apunte, porque es color blanco y no ve color. Sin embargo, en la noche ve mucho mejor, muchísimo mejor en la noche, porque está oscuro. Entonces, yo quisiera ver, de acuerdo a los grandes conocimientos, para que usted me diga si efectivamente esta cortisona le afectó la visión. Bien. Agradezco su pregunta porque la respuesta es sí. Todo tratamiento de cortisona, corticoide prolongado genera cambios y genera daños intraoculares que inicialmente son imperceptibles. Uno de ellos es la presión intraocular, el glaucoma inducido por el uso prolongado de corticoides, sea tópico o vía oral. Entonces, todos los pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, degenerativa o que tengan una enfermedad que tengan que usar corticoide vía tópica oral, siempre deben ser monitorizados por el médico especialista, no solamente por el oftalmólogo. Todo médico que usa corticoide debería, en tiempo prolongado, si el paciente es crónico o recurrente o degenerativo, hacer una interconsulta con el oftalmólogo, tomar la presión y hacer un fondo de ojo, porque eso genera cambios importantes y la mayoría de ellos irreversibles. Y también se puede manifestar una catarata por uso de corticoide. Y también se puede generar un bloqueo o un leucoma. Leucoma, o sea, que la córnea se pone blanca asociada a un glaucoma
por el uso de corticoide. Entonces, lo importante acá es que usted lleve a su familiar y se le haga un estudio definitivamente muy acucioso en la parte oftalmológica. Mauricio, de verdad que todos estamos muy felices. Yo me ha encantado, me he quedado súper atenta escuchándote. Con mucho gusto. Estamos muy contentos, gracias por tu participación. Ahora, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar, por favor? Bueno, estamos en la avenida Miguel Dazo, 126, en el consultorio 302 en San Isidro. Nos pueden buscar a través del Instagram como Oftalmo Lima Perú, a través del TikTok como Oftalmo Lima o doctor.mauricio.miranda, o también llevando el teléfono de citas, que es el 442-0492, o síganos en las redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, que hoy en día también estamos modernizándolos porque definitivamente hasta la salud tiene que ser manifestada en todo lo que es tecnología. O simplemente nos escriben al teléfono que ya les he dicho que tienen que tenerlo guardado y nosotros les reenviamos sus números de contacto. Más fácil. Así que más fácil no la tienen.